En un rincón olvidado de la historia, un profeta se alzaba contra la opresión y la idolatría. Su vida estuvo marcada por milagros, desafíos y una conexión profunda con lo divino. ¿Alguna vez te has preguntado cómo sería enfrentarse a un rey corrupto, armado solo con la fe? Imagina el silencio que rodea a un hombre que desafía a los poderosos, que clama por la verdad en medio de la oscuridad. La historia de Elías no es solo un relato antiguo, es una lección de valentía y compromiso. Mientras las llamas de un altar se alzan al cielo y la voz de Dios resuena en su corazón, Elías nos muestra el poder de la oración y la perseverancia. Pero, ¿qué pasaría cuando la duda se hacía presente? La lucha interna de este profeta nos invita a reflexionar. ¿Qué harías tú en su lugar? Cada paso que dio estaba lleno de peligros, pero también de esperanza. Enfrentó tormentas, se escondió en cuevas y fue alimentado por cuervos. ¿Te imaginas vivir así, con la certeza de que lo divino siempre está contigo? La historia de Elías es un viaje que nos desafía a explorar nuestra propia fe y convicciones. 1. Origen y contexto histórico. Recuerdo haberme sumergido en la fascinante historia de Elías, un profeta que vivió en un tiempo de gran agitación en Israel. Era una época marcada por la idolatría y la corrupción, donde el culto a Baal había ganado terreno, desafiando las tradiciones del pueblo hebreo. La influencia de la reina Jezabel, quien promovía la adoración a Baal, se sentía en cada rincón de la sociedad. En medio de este contexto, Elías emergió como una voz de advertencia y confrontación. Me resulta increíble pensar en cómo un solo hombre pudo desafiar un sistema tan arraigado y poderoso. El periodo en que vivió Elías también estaba marcado por una serie de crisis políticas. El reino estaba dividido entre Israel y Judá, y la inestabilidad reinaba en ambos. Las luchas de poder eran frecuentes, con reyes que no temían hacer alianzas peligrosas para mantener su trono. En este escenario convulso, la figura de Elías se vuelve aún más interesante. Él no solo se enfrentó a los profetas de Baal, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia ante la injusticia y la idolatría. La historia de Elías se convierte en un reflejo de la lucha entre el bien y el mal, lo que me lleva a pensar en las luchas contemporáneas que enfrentamos en nuestras propias vidas. El contexto histórico también nos ayuda a entender la relevancia de Elías en la narrativa bíblica. Cada palabra que pronunció y cada acción que realizó estaban impregnadas de significados culturales y sociales. En una sociedad que a menudo se alejaba de Dios, su ministerio se convirtió en un llamado a la conversión. Recordando esos momentos, no puedo evitar sentir una conexión profunda con su misión. Es como si Elías estuviera hablando no solo a su tiempo, sino también a nosotros, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y creencias. También es importante mencionar cómo las circunstancias históricas influyeron en la vida de Elías. La opresión y la persecución eran parte de su día a día, especialmente con Jezabel, persiguiendo a los profetas de Dios. Este contexto me lleva a pensar en los desafíos que enfrentan aquellos que se atreven a hablar la verdad en un mundo que a menudo prefiere la comodidad de la mentira. La valentía de Elías se vuelve un ejemplo poderoso, mostrándonos que ser fiel a nuestras convicciones puede tener un alto costo, pero también puede traer consigo una transformación significativa. Por último, el estudio de la historia de Elías me invita a reflexionar sobre la importancia de conocer nuestro pasado. Cada evento, cada decisión, no solo moldea nuestra historia individual, sino que también refleja las luchas colectivas de un pueblo. Elías, como profeta en un tiempo de crisis, nos recuerda que siempre hay esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Su vida y ministerio se entrelazan con el destino de Israel, y en ese entrelazado podemos hallar lecciones valiosas para nuestro propio camino. 2. Vida y ministerio. La vida de Elías es, sin duda, una de las narrativas más intrigantes de la Biblia. Desde el momento en que aparece por primera vez, se siente una presencia poderosa. Elías no es un profeta convencional. Él se presenta con una autoridad que proviene de su relación directa con Dios. Recuerdo haberme maravillado al leer sobre su llamado, un llamado que no solo lo llevó a ser un portavoz de Dios, sino que también lo empujó a vivir una vida nómada y llena de desafíos. Su ministerio no fue fácil, pero cada experiencia lo moldeó y fortaleció. Uno de los aspectos más fascinantes de su vida es la forma en que se relacionó con el pueblo de Israel. Mientras muchos se entregaban a la adoración de Baal,
Elías se mantenía firme en su fe, desafiando a los reyes y a los falsos profetas. En momentos de desesperación, él se erguía como un faro de esperanza. Me impacta pensar en cómo, a pesar de los peligros que enfrentaba, nunca perdió su convicción. Cada encuentro con la gente, ya sea para advertirles sobre el juicio de Dios o para ofrecer consuelo, revela un profundo compromiso con su misión. El ministerio de Elías estuvo marcado por eventos significativos que dejaron huella en la historia de Israel. Desde la sequía que proclamó hasta los milagros que realizó, cada acción era un testimonio del poder de Dios. Una de las historias más memorables es su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Este evento no solo fue un desafío a los ídolos, sino que también puso a prueba la fe del pueblo. Recuerdo haber sentido una mezcla de emoción y asombro al leer sobre cómo Elías invocó el fuego del cielo, demostrando que el Dios de Israel era el verdadero Dios. A lo largo de su vida, Elías también experimentó momentos de profunda soledad y desánimo. A pesar de ser un hombre de Dios, tuvo que huir de Jezabel, quien amenazó su vida. Este momento de huida hacia el desierto es revelador, pues muestra que incluso los grandes profetas enfrentan dudas y miedos. En esos momentos de vulnerabilidad, la conexión de Elías con Dios se hizo aún más evidente. Me siento identificado con su búsqueda de consuelo y dirección en medio de la adversidad. Y eso me recuerda que no estamos solos en nuestras luchas. La vida y el ministerio de Elías me enseñan que ser un profeta no es solo acerca de realizar milagros o confrontar a los poderosos. Se trata de una relación genuina con Dios, que nos impulsa a actuar en amor y justicia. Cada desafío que enfrentó fue una oportunidad para fortalecer su fe, y su legado sigue inspirando a quienes buscan vivir con integridad y valentía en un mundo lleno de incertidumbre. 3. Confronto con los profetas de Baal. El famoso desafío en el Monte Carmelo es, sin lugar a dudas, uno de los episodios más emocionantes de la vida de Elías. Al leer sobre este enfrentamiento, no puedo evitar sentir la adrenalina que debió correr por sus venas. En un lado estaban los 450 profetas de Baal, respaldados por la reina Jezabel y la cultura del momento. En el otro estaba solo Elías, un hombre que confiaba plenamente en Dios. La tensión era palpable, y cada palabra y acción estaban llenas de significado. Fue una lucha no solo de poder, sino de fe. El desafío consistía en invocar a sus respectivos dioses para que enviaran fuego del cielo y consumieran el sacrificio. Mientras los profetas de Baal clamaban y se cortaban, Elías se mantenía firme, burlándose de ellos y mostrando una confianza inquebrantable. Este momento de desafío me hace reflexionar sobre nuestras propias batallas espirituales. A menudo nos enfrentamos a situaciones que parecen abrumadoras, pero la historia de Elías nos recuerda que la fe puede ser una poderosa aliada en esos momentos de prueba. Cuando finalmente llegó el turno de Elías, el ambiente cambió por completo. Con una simple oración, invocó el fuego de Dios, que descendió del cielo y consumió el sacrificio, la leña e incluso las piedras del altar. Este milagro no solo demostró el poder de Dios, sino que también fue un llamado a la conversión para el pueblo de Israel. Al ver este acto sobrenatural, la multitud exclamó: «Jehová es Dios». Me emociona pensar en cómo un solo acto de fe puede transformar corazones y llevar a una comunidad a reconocer la verdad divina. Las implicaciones religiosas y culturales de este evento son profundas. Elías no solo estaba desafiando a los profetas de Baal, sino que también estaba desafiando una cultura que había abandonado a Dios. Este enfrentamiento se convierte en un símbolo de la lucha entre la verdad y la falsedad. Y me recuerda que en nuestra propia vida, a menudo nos encontramos en situaciones similares. La historia de Elías nos impulsa a ser valientes en nuestras convicciones y a recordar que Dios siempre está con aquellos que lo buscan sinceramente. El desafío en el Monte Carmelo es más que un relato antiguo. Es una lección atemporal sobre la fe, la valentía y la fidelidad a Dios. A través de este episodio, Elías se convierte en un modelo de cómo un solo individuo puede tener un impacto monumental en su comunidad. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas y cómo podemos ser agentes de cambio en un mundo que a menudo se aleja de la verdad. La vida de Elías nos enseña que, aunque los desafíos puedan ser grandes, la fe en Dios puede mover montañas. 4. Éxodo para el desierto. El momento en que Elías huye hacia el desierto tras la amenaza de Jezabel es un capítulo conmovedor en su historia.
A pesar de haber experimentado una victoria monumental en el Monte Carmelo, la presión y el miedo lo llevaron a buscar refugio en la soledad del desierto. Este éxodo me resulta profundamente humano. Incluso los más grandes profetas tienen momentos de debilidad y duda. Al leer sobre su viaje, me siento inspirado por su vulnerabilidad, que refleja la lucha interna que muchos de nosotros enfrentamos en tiempos de crisis. En el desierto, Elías se encuentra en un estado de desánimo y agotamiento. Se siente solo, cansado y pide a Dios que le quite la vida. Esta súplica Elías como figura arquetípica. Cuando pienso en la figura de Elías, no puedo evitar sentir que su historia trasciende el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un símbolo poderoso de justicia y profecía. En la tradición judaica y cristiana, Elías es visto como un modelo a seguir, un profeta que se levantó contra la corrupción y la idolatría en un momento crítico para su pueblo. Su vida y ministerio no solo son relatos de confrontación y resistencia, sino que también nos enseñan sobre la perseverancia ante la adversidad. Esta figura arquetípica representa la lucha por la verdad y la justicia, y su legado resuena en aquellos que buscan defender lo que es correcto en sus propias comunidades. Uno de los aspectos más fascinantes de Elías es cómo su historia ha sido interpretada y reimaginada a lo largo de los siglos. En la literatura, se le presenta no solo como un hombre de Dios, sino también como un guerrero espiritual que desafía las fuerzas del mal. Es interesante ver cómo autores de diferentes épocas han encontrado en su figura una fuente de inspiración para explorar temas de redención, sacrificio y esperanza. Cada representación de Elías, ya sea en un poema, una novela o una obra de teatro, refleja las inquietudes y los valores de su tiempo, pero todos parecen coincidir en la idea de que Elías es un defensor incansable de la fe. En el contexto del judaísmo, la figura de Elías adquiere una dimensión aún más rica. Durante la celebración de la Pascua, se deja una copa de vino para él, simbolizando la esperanza de que regresará para anunciar la venida del Mesías. Este acto no solo muestra la importancia de Elías en la tradición judía, sino que también revela cómo su presencia es esperada con anhelo y reverencia. Elías, en este sentido, se convierte en un puente entre el pasado y el futuro, un recordatorio de que la justicia y la verdad siempre deben prevalecer. La conexión de Elías con el Mesías también se refleja en el cristianismo. En el Nuevo Testamento se menciona a Elías como precursor de Jesús, lo que refuerza su papel como figura arquetípica. Esta interpretación ha llevado a una rica tradición de reflexión teológica sobre la relación entre Elías, Juan el Bautista y Jesús, donde se exploran temas de preparación, arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Elías, así, se convierte en un símbolo de la esperanza de la salvación, un recordatorio de que siempre hay un camino hacia la redención. El legado de Elías no se limita a lo religioso. Su figura ha permeado la cultura popular de maneras sorprendentes. Desde películas hasta canciones, Elías sigue siendo una fuente de inspiración para explorar la lucha del individuo contra la opresión y la búsqueda de la verdad. En este sentido, Elías no solo es un personaje del pasado, sino una figura viva que sigue inspirando a generaciones a levantarse y luchar por lo que creen justo. Elías en la literatura y en el arte. La figura de Elías ha capturado la imaginación de escritores y artistas a lo largo de la historia, convirtiéndose en un tema recurrente en diversas obras literarias y artísticas. En la literatura, su historia ha sido explorada en novelas, poemas y ensayos, donde su carácter se desarrolla de maneras que reflejan las preocupaciones de cada época. Por ejemplo, en obras contemporáneas, Elías puede ser retratado como un revolucionario que desafía las injusticias de su tiempo, lo que resuena profundamente en un mundo que a menudo se siente dividido. Las representaciones artísticas de Elías son igualmente fascinantes. Pintores de diferentes siglos han encontrado en su figura un motivo poderoso para explorar temas de espiritualidad y lucha. Desde las majestuosas obras del Renacimiento hasta las expresiones más modernas, Elías es a menudo representado en momentos dramáticos de su vida, como el enfrentamiento con los profetas de Baal o su encuentro con Dios en el monte Horeb. Estas imágenes no solo capturan la esencia de su carácter, sino que también invitan al espectador a reflexionar sobre el significado de su mensaje. Uno de los aspectos más interesantes de la representación de Elías en el arte es cómo los artistas han interpretado su relación con lo divino. En muchas obras, Elías es mostrado en comunión con Dios, lo que subraya su papel como profeta y su conexión especial con lo sagrado.
Estas representaciones artísticas a menudo invitan a la contemplación y la meditación, y nos recuerdan la importancia de la fe y la espiritualidad en la vida del individuo. Además, la influencia de Elías en la literatura y el arte no se limita a su representación directa. Su legado ha inspirado a otros personajes y narrativas, creando un arquetipo de héroe que se opone a la injusticia y lucha por la verdad. Escritores y artistas han tomado prestados elementos de su historia para crear nuevos relatos que resuenan con las luchas contemporáneas, reflejando así su relevancia continua en la cultura. Finalmente, es emocionante ver cómo Elías sigue siendo una figura central en la cultura popular actual. Desde películas que reinterpretan su historia hasta canciones que hacen referencia a su legado, su influencia se siente en múltiples formas de expresión. Esto demuestra que su mensaje de justicia y esperanza sigue resonando, recordándonos que, aunque los tiempos cambien, la lucha por lo que es correcto permanece constante. Elías y el judaísmo. Elías ocupa un lugar especial en las tradiciones judaicas, donde su figura es venerada y recordada de maneras significativas. En las celebraciones de Pascua, por ejemplo, se deja una copa de vino en la mesa para él, simbolizando la esperanza de su regreso y su papel como precursor del Mesías. Este ritual no solo refleja la importancia de Elías en la fe judía, sino que también muestra cómo su legado perdura en la memoria colectiva del pueblo. Cada vez que se realiza este acto, se recuerda que la justicia y la redención son posibles, y que Elías es un símbolo de esa esperanza. Además, Elías es visto como un protector del pueblo judío, y su figura aparece en diversas oraciones y bendiciones. Se le considera un mediador entre Dios y su pueblo, y se le invoca en momentos de necesidad y tribulación. Esta relación íntima con Elías resalta la importancia de la fe en la vida cotidiana de los judíos, quienes encuentran consuelo y fortaleza en su figura. Su presencia en la vida espiritual del pueblo es un recordatorio de que la protección divina está siempre presente. La figura de Elías también es relevante en el contexto de la esperanza mesiánica en el judaísmo. Se cree que él regresará para anunciar la llegada del Mesías, lo que lo convierte en un símbolo de expectativa y anhelo. Esta creencia ha llevado a numerosas reflexiones teológicas sobre la naturaleza del Mesías y la redención, y Elías se convierte en un elemento central en estas discusiones. Su papel en este contexto subraya la importancia de la esperanza en la fe judía y la búsqueda de un futuro mejor. A lo largo de los siglos, Elías ha sido una fuente de inspiración para muchos pensadores y líderes dentro de la tradición judía. Su vida y ministerio han sido objeto de estudio y reflexión, y su legado continúa influyendo en la forma en que los judíos entienden su propia historia y espiritualidad. La figura de Elías se convierte así en un símbolo de resistencia y perseverancia, recordando a las generaciones presentes y futuras que la lucha por la justicia es un llamado constante. Por último, la presencia de Elías en los rituales y enseñanzas judías no solo es un recordatorio de su historia, sino también una invitación a vivir con integridad y compromiso. Al recordar su vida y su mensaje, los judíos son llamados a ser agentes de cambio en sus propias comunidades, luchando por la justicia y la equidad. De esta manera, Elías sigue siendo una figura vital que inspira a las personas a actuar en nombre de lo que es correcto y justo. Elías en el cristianismo. En el cristianismo, la figura de Elías tiene una importancia singular, especialmente en relación con la identidad y la misión de Jesús. En el Nuevo Testamento, se hace referencia a Elías como precursor de la llegada del Mesías, lo que establece una conexión directa entre su vida y la obra de Cristo. Esta interpretación ha llevado a un rico diálogo teológico sobre el papel de Elías en la historia de la salvación y su relevancia para los creyentes cristianos. Uno de los momentos más destacados en esta conexión es la transfiguración de Jesús, donde se menciona que Elías aparece junto a Moisés. Este encuentro no solo subraya la importancia de Elías como figura profética, sino que también refuerza la idea de que su mensaje de justicia y arrepentimiento se encuentra en continuidad con la misión de Jesús. Para los cristianos, Elías es visto como un modelo de fe y devoción, y su vida se convierte en un ejemplo de cómo vivir en comunión con Dios y trabajar por la transformación del mundo. La figura de Juan el Bautista también está íntimamente ligada a Elías en la tradición cristiana. Se considera que Juan cumple la profecía de que Elías volvería antes de la llegada del Mesías. Esta interpretación ha llevado a una rica reflexión sobre la naturaleza del ministerio de Juan y su papel en preparar el camino para Jesús. En este sentido,
Elías se convierte en un símbolo de la preparación espiritual y el llamado a la conversión, elementos fundamentales en la enseñanza cristiana. A lo largo de la historia, los cristianos han encontrado en Elías una fuente, Elías y el papel de los profetas. Recuerdo que, al profundizar en la figura de Elías, me di cuenta de lo crucial que es entender su papel como profeta en la tradición bíblica. Elías no era solo un mensajero de Dios, era la voz del Altísimo en un tiempo de crisis espiritual. En un contexto donde la adoración a Baal había cobrado fuerza, Elías se levantó como un faro de verdad y justicia. Su vida fue un constante desafío a las normas establecidas, y eso me lleva a reflexionar sobre lo que significa ser un profeta en tiempos de adversidad. En muchos sentidos, Elías se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo para su pueblo, sino para todas las generaciones que vendrían. La función de Elías como profeta también se puede entender desde la perspectiva de su relación con la comunidad. El profeta no solo hablaba en nombre de Dios, también era un intermediario entre lo divino y el pueblo. Elías enfrentó la incredulidad y el rechazo, pero su persistencia mostró que el papel del profeta es, en esencia, una vocación de amor hacia la humanidad. Me parece interesante cómo su vida encarna la idea de que la verdadera profecía no es solo predecir el futuro, sino también llamar a la conversión y a la reconciliación. En este sentido, Elías es un modelo de cómo la voz profética puede ser una herramienta de transformación social. Además, es fascinante observar cómo la figura de Elías ha influido en la interpretación de la profecía en la tradición judeocristiana. Los profetas no eran solo figuras aisladas, formaban parte de una tradición más amplia que buscaba la justicia y la verdad. Elías, con su firmeza y su fervor, representa esa continuidad. Me hace pensar en cómo, a lo largo de la historia, ha habido otras voces proféticas que han seguido su ejemplo, desafiando las injusticias y buscando un mundo mejor. En este sentido, Elías es un modelo para aquellos que buscan ser agentes de cambio en sus comunidades. En términos de relevancia contemporánea, la figura de Elías resuena profundamente en nuestras luchas actuales. La voz del profeta sigue siendo necesaria en un mundo donde la injusticia y la opresión prevalecen. Me doy cuenta de que el mensaje de Elías no ha perdido su pertinencia. Al contrario, su llamado a la verdad y a la justicia sigue siendo vital. En un contexto donde tantas veces las verdades son distorsionadas, su ejemplo nos recuerda que ser un profeta hoy significa ser valiente y estar dispuesto a hablar, incluso cuando es incómodo. Finalmente, reflexionando sobre Elías y su papel como profeta, me doy cuenta de que su vida es un recordatorio de que la profecía no es solo sobre el futuro, sino sobre el presente. Los profetas nos desafían a ver más allá de lo que es evidente, a cuestionar y a buscar una verdad más profunda. Elías, con su vida y su ministerio, nos invita a ser más que oyentes. Nos llama a ser participantes en la historia de redención que Dios está escribiendo en el mundo. Milagros realizados por Elías. Los milagros realizados por Elías son, sin duda, uno de los aspectos más fascinantes de su vida. Recuerdo haber leído sobre la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta, un evento que no solo demuestra el poder de Dios, sino que también revela la profunda compasión de Elías. Este milagro, en particular, resuena en mí porque muestra cómo un profeta puede ser un instrumento de esperanza en momentos de desesperación. La viuda, que había perdido todo, encuentra en Elías no solo un profeta, sino un salvador. El milagro va más allá de la resurrección, es una restauración de la vida y de la fe. Además, el milagro de la multiplicación del aceite es otro evento que me impacta profundamente. La forma en que Elías le dice a la viuda que recoja todos los recipientes vacíos que pueda encontrar y cómo el aceite no se agota, es una poderosa metáfora de la provisión divina. Este milagro me hace reflexionar sobre la abundancia de Dios y su capacidad para proveer en nuestras necesidades más apremiantes. En un mundo donde a menudo se siente que hay escasez, la historia de Elías invita a confiar en que Dios puede llenar nuestros vacíos de maneras inesperadas. Los milagros de Elías también sirven como un llamado a la fe. Cada uno de ellos, desde la invocación del fuego en el Monte Carmelo hasta el cierre de las lluvias, son actos que desafían las leyes naturales. A menudo me pregunto qué significó para el pueblo de Israel ser testigos de tales eventos. Estos milagros no solo eran demostraciones del poder de Dios, sino también invitaciones a mirar más allá de lo físico y a creer en lo sobrenatural.
Elías se convierte en un catalizador de fe, y su vida me inspira a buscar y reconocer los milagros en mi propia vida. Sin embargo, no todos los milagros de Elías son grandiosos y espectaculares. Hay un milagro sutil que me toca profundamente: la manera en que Dios se revela a Elías en el desierto, no a través de un gran viento o un terremoto, sino en un susurro suave. Este momento me recuerda que, a veces, los milagros más significativos son aquellos que ocurren en la quietud y en la soledad. La experiencia de Elías en el desierto me hace reflexionar sobre la importancia de escuchar y encontrar a Dios en los momentos de silencio y reflexión. En última instancia, los milagros de Elías no son solo relatos antiguos, son testimonios de la acción de Dios en la historia. Me doy cuenta de que estos eventos no solo son para admirar, sino que también son lecciones sobre la fe, la provisión y la esperanza. Al contemplar los milagros de Elías, me siento llamado a abrir mis ojos y mi corazón a lo extraordinario que también puede estar presente en mi vida cotidiana. Elías y la teología de la esperanza. Cuando pienso en Elías, no puedo evitar ver en él una figura que encarna una profunda teología de la esperanza. En un periodo de oscuridad y desesperación para el pueblo de Israel, Elías se convierte en un portador de esperanza. La manera en que desafía a los profetas de Baal en el Monte Carmelo es un acto que no solo busca la vindicación de Dios, sino que también infunde una nueva vida en un pueblo desanimado. Este acto de valentía me recuerda que, a veces, la esperanza se encuentra en los momentos más desafiantes, cuando uno se atreve a levantarse y a luchar por lo que es justo. La huida de Elías hacia el desierto, después de que Jezabel amenazara su vida, también es un momento crucial en esta teología de la esperanza. En su debilidad y soledad, Elías se encuentra con Dios y recibe el sustento y la dirección que necesita. Este encuentro me hace reflexionar sobre cómo la esperanza a menudo surge en momentos de crisis. A veces, es necesario pasar por el desierto, enfrentar nuestras luchas y, en el proceso, encontrar la verdadera fortaleza que proviene de Dios. La experiencia de Elías nos enseña que la esperanza no es ciega, es una confianza activa en la fidelidad de Dios. Además, la figura de Elías como precursor del Mesías en la tradición judía y su conexión con Juan el Bautista en el cristianismo son otros puntos donde la teología de la esperanza se entrelaza. La expectativa de un futuro redentor es una parte fundamental de la fe. Elías, al anunciar la venida de uno que cambiaría el curso de la historia, nos muestra que siempre hay un futuro por el cual esperar. Este aspecto de su vida me invita a reflexionar sobre mis propias expectativas y esperanzas, en un mundo que a menudo parece caótico y desalentador. En este sentido, Elías es también un símbolo de renovación. Su ministerio no solo se centra en la condena del pecado, sino también en la posibilidad de redención. La esperanza que él trae es una que invita a las personas a volver a Dios, a restaurar su relación con el Creador. Este mensaje de renovación resuena en mí, ya que nos recuerda que independientemente de cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino de regreso. La historia de Elías es un testimonio de que Dios no solo es un juez, sino también un amoroso restaurador. Finalmente, al contemplar la figura de Elías y su teología de la esperanza, me doy cuenta de que su legado sigue vivo en la actualidad. En un mundo donde la desesperanza parece prevalecer, su vida me inspira a ser un portador de esperanza para otros. La tarea de cada uno de nosotros es ser un Elías en nuestras comunidades, desafiando las injusticias y recordando a los demás que, aunque las circunstancias sean difíciles, siempre hay un futuro lleno de promesas y posibilidades. La historia de Elías nos invita a ser faros de luz en tiempos de oscuridad. Legado e influencia. El legado de Elías es vasto y multifacético, abarcando no solo su tiempo, sino también generaciones posteriores. Al estudiar su vida, me doy cuenta de que su influencia se extiende mucho más allá de los relatos bíblicos. Elías se ha convertido en un símbolo de la lucha por la justicia y la fidelidad a Dios. En las tradiciones judía y cristiana, su figura es recordada no solo como un profeta, sino como un modelo de integridad y valentía. Este legado de coraje me inspira a enfrentar mis propias luchas con la misma determinación. El impacto de Elías C. Y así, al sumergirnos en la vida de Elías, nos encontramos con un profeta que no solo desafió a los reyes y a un pueblo idólatra, sino que también vivió momentos de profunda soledad y angustia. ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras solo en tu lucha? Elías nos muestra que incluso los más grandes pueden dudar y tener miedo.
Imagínate estar en su lugar, enfrentando a cientos de profetas de Baal, sintiendo el peso del mundo sobre tus hombros. Pero, a pesar de sus dudas, Elías siguió adelante, confiando en la guía de Dios. Su historia nos invita a reflexionar. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos adversidades? ¿Nos rendimos o encontramos la fuerza para seguir luchando? Y no olvidemos el momento en que Elías fue llevado al cielo en un torbellino. ¿Qué significó eso para su legado? ¿Qué lecciones podemos aplicar a nuestras vidas hoy? Te invito a que sigas explorando la vida de Elías y a que te preguntes, ¿qué puedo aprender de su valentía y fe? La historia de este profeta es un recordatorio de que nuestras luchas son parte de un camino más grande. No dejes de seguir buscando respuestas y profundizando en la rica historia de la Biblia.